Atención. Todos los personajes de esta historia han sido creados por IA. Todos los personajes son ficticios, por lo que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. El niño del diente largo. Hace muchas décadas, en un pequeño pueblo remoto, existía una leyenda aterradora que mantenía a todos sus habitantes despiertos por las noches. La historia del niño del diente largo comenzó con un trágico evento. Había un niño llamado Mateo, conocido por su inusual diente frontal, que sobresalía más allá de lo normal. Mateo vivía en una casa en las afueras del pueblo y era solitario. Casi nunca jugaba con otros niños y prefería pasar su tiempo en un oscuro bosque cercano. Un día, Mateo desapareció sin dejar rastro. Los habitantes del pueblo organizaron una búsqueda desesperada, pero nunca encontraron al niño. Pasaron semanas y luego meses, y el misterio de su desaparición se convirtió en una leyenda. La gente empezó a afirmar que habían visto a un niño con un diente largo y afilado deambulando por el bosque en las noches de luna llena. Con el tiempo, los rumores se convirtieron en historias más espeluznantes. Se decía que el niño del diente largo merodeaba por el pueblo en las noches, susurrando en las ventanas y acechando a quienes se aventuraban demasiado cerca del bosque. Nadie se atrevía a entrar al bosque y las casas se cerraban con llave al anochecer. Los padres asustaban a sus hijos con la historia del niño del diente largo para mantenerlos a salvo. Nadie sabe con certeza qué le sucedió a Mateo, pero la leyenda del niño del diente largo sigue atemorizando a las generaciones actuales del pueblo. Algunos dicen que Mateo se convirtió en una entidad vengativa después de su trágica desaparición, mientras que otros creen que su espíritu aún vaga en busca de respuestas. A medida que pasaron los años, el pueblo desarrolló una serie de rituales y precauciones para mantener alejado al niño del diente largo. Cada casa tenía una ventana con una cruz tallada en la parte superior, y se decía que esto protegía a los residentes de las miradas acechantes del espíritu vengativo. Los aldeanos también comenzaron a dejar ofrendas en el borde del bosque, como frutas y velas encendidas, como un intento de apaciguar al niño y asegurarse de que no se acercara a sus hogares. Los viajeros que pasaban por el pueblo a menudo eran advertidos de no quedarse durante la noche, ya que el niño del diente largo era particularmente activo en la oscuridad. Una parte especialmente aterradora de la leyenda era el susurro que los testigos afirmaban escuchar cuando el niño del diente largo estaba cerca. Decían que susurros sibilantes llenaban el aire, palabras ininteligibles que te helaban la sangre. A lo largo de los años, hubo quienes intentaron desentrañar el misterio de la desaparición de Mateo. Algunos aventureros audaces se aventuraron en el bosque en busca de pistas, pero pocos regresaron, y los que lo hicieron habían enloquecido, incapaces de hablar coherentemente sobre lo que habían visto. La historia del niño del diente largo se convirtió en una carga para el pueblo, un recordatorio constante de la tragedia que nunca se resolvió. A medida que las generaciones pasaban, la leyenda se volvía cada vez más terrorífica, y los habitantes del pueblo vivían con el temor constante de que el niño del diente largo pudiera regresar en cualquier momento. La leyenda del niño del diente largo se convirtió en una parte inextricable de la historia del pueblo, y su oscuro legado perdura hasta el día de hoy, dejando a todos los que lo escuchan con un escalofrío en la espina dorsal. Los vecinos de la época afirmaban que los padres de Mateo eran extremadamente estrictos y crueles. En particular, su padre tenía una prohibición férrea. Mateo no podía comer ningún tipo de dulces. Esta regla, aunque parecía trivial, desató la obsesión de Mateo por los dulces. En secreto, Mateo guardaba dulces en un pequeño escondite en el bosque y cada noche se escapaba para deleitarse con golosinas escondidas. Su diente largo y afilado, que
que sobresalía más que el de cualquier otro niño, le permitía abrir envoltorios y envases con facilidad. La dulzura de los caramelos y chocolates se convirtió en su única fuente de consuelo en medio de su vida lúgubre. La noche en que se encontró con su primera víctima fue particularmente aterradora. Cabalgaba un hombre solitario por el oscuro bosque en plena madrugada. Mateo, como si supiera que este hombre sería su primera víctima, usó su táctica de siempre, aparentando ser un niño perdido y desamparado. El hombre de a caballo, conmovido por la aparente situación del niño, lo ayudó sin dudar. Pero a medida que avanzaban en la oscuridad del bosque, la sonrisa de Mateo se desvaneció para revelar un rostro horrendo, con ojos vacíos y su diente largo sobresaliendo. En un giro espeluznante, Mateo sacó su diente largo y afilado y sin piedad alguna atacó al hombre. El bosque se llenó de gritos horripilantes mientras la vida del hombre se apagaba. Mateo, satisfecho por su macabro acto, dejó el cuerpo del hombre en el bosque y se fundió en la oscuridad de la noche. Esta primera víctima marcó el inicio de una serie de terribles encuentros en los que el niño del diente largo continuó atrayendo a los desprevenidos a su espeluznante trampa. La leyenda creció con cada nuevo incidente y nadie estaba a salvo de los horrores que acechaban en el bosque por la noche. Marian, una joven de cabello rojo, había escuchado innumerables veces la historia del niño del diente largo, pero su espíritu aventurero no podía resistirse a la tentación de explorar el bosque por la noche. Esperó a que sus padres, Rick y Inés, se durmieran profundamente antes de deslizarse sigilosamente fuera de la cabaña con una linterna en mano. Mientras caminaba por los oscuros senderos del bosque, Marian canturreaba canciones para mantener el miedo a raya. Pero a medida que avanzaba, el silencio del bosque parecía presagiar peligro. Fue entonces cuando, de entre las sombras, apareció un niño. Marian se congeló de temor. Su mente recordó de inmediato la leyenda. Sin embargo, el niño, con una sonrisa dulce y ojos inocentes, le pidió ayuda. Marian, sintiendo compasión por el niño, decidió socorrerlo, ignorando las advertencias que había escuchado toda su vida. Después de montar al niño en su espalda, Marian continuó caminando por el bosque, sin percatarse de que había caído en la trampa mortal del niño del diente largo. En medio de la oscuridad, el niño cambió su expresión amable a una mirada siniestra. Rápidamente sacó su diente largo y afilado, acabando sin compasión con la joven Marian. Los padres de Marian despertaron al amanecer, llenos de angustia al darse cuenta de la desaparición de su hija. Su cabaña se sumió en el luto y la desesperación, mientras la leyenda del niño del diente largo cobraba una víctima más. La historia de Marian sirvió como advertencia de que, incluso con la mejor de las intenciones, el peligro podía acechar en las sombras del bosque y que la leyenda del niño del diente largo seguía siendo una pesadilla viviente para aquellos que se aventuraban en la oscuridad. Con profunda tristeza, la noticia de la desaparición de Marian se extendió por el pueblo. La comunidad estaba llena de luto y miedo, reforzando aún más la creencia en la leyenda del niño del diente largo. Los padres, Rick y Inés, vivieron el resto de sus días con el corazón roto, culpándose a sí mismos por no haber podido proteger a su hija de los horrores del bosque. El pueblo, paralizado por el temor, finalmente se unió en un esfuerzo por deshacerse de la maldición del niño del diente largo. Convocaron a un anciano sabio y a un chamán, quienes llevaron a cabo un antiguo ritual para purificar el bosque y ahuyentar al espíritu vengativo del niño. El ritual fue largo y lleno de tensión, pero finalmente el bosque pareció calmarse. Las noches en el pueblo se volvieron menos aterradoras, y la leyenda del niño del diente largo comenzó a desvanecerse con el tiempo. Sin embargo, la historia de Marian sirvió como un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba en los rincones más sombríos de la imaginación humana.
Aunque el pueblo pudo haber encontrado cierta paz, la leyenda perduró en sus corazones, recordándoles la importancia de mantenerse alerta ante lo desconocido y aprender de las tragedias del pasado. La historia del niño del diente largo se convirtió en un cuento de advertencia, un recordatorio de que la curiosidad, la compasión y la valentía pueden llevar a consecuencias inimaginables en un mundo donde los horrores pueden ser reales. Fin.